Esto está sacado en el 2019, donde tenemos una articulación izquierda, una articulación derecha en boca cerrada y una articulación derecha en boca abierta, donde esto es oído, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, cóndilo mandibular, disco. ¿Sí? El disco está bien posicionado del lado derecho. Esto es right, esto es left. Esto es en boca abierta. Esto es oído, cavidad glenoidea, cóndilo temporal, cóndilo mandibular y el disco está ahí bien interpuesto. Esto es boca abierta, donde el cóndilo no está acá y está acá adelante. Ese es el disco. Ese es el disco. Se ve, igual se nota. Sí, se nota negrito. Y acá se nota un poquito más gris, pero también estamos hablando de un disco que está bien posicionado. ¿Por qué? Porque está bien arribita de este cóndilo. Claro. Tiene que estar arribita, el polo posterior del disco tiene que estar arriba del cóndilo. Esto es Estaba perfecto. Sí, este lado estaba muy bien, el lado derecho. Ahora vemos el lado izquierdo, 2019, es la otra articulación, la articulación izquierda. Y esto es interesante, la articulación es la única articulación del organismo que trabajan sincrónicamente un lado con el otro y están unidas por un mismo hueso. No hay ninguna articulación móvil del organismo que esté unida por un mismo hueso un lado con el otro. Claro. Esto es boca cerrada, donde es conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, cóndilo mandibular y el disco, fijémonos que está adelantado, está acá el disco. Eso es el disco, todo esto es el disco. Se puede ver, como si fuera un gusano, parece incluso. Sí, y es más, es un disco que fíjate que acá hay una estructura que envuelve la articulación, se llama cápsula, y este disco, fíjate que está como doblado ahí adelante. Y justamente está doblado porque la cápsula impide que se vaya más allá adelante el disco. Claro. Entonces, por suerte, ¿no? Porque si no el disco podría llegar a estar ahí adelante. Pero acá, en la articulación izquierda, tenemos un disco luxado. Y hay que ver acá, en la articulación izquierda a boca abierta, conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, cóndilo mandibular y el disco. El disco se posiciona bien en boca abierta. O sea que en algún momento de esta apertura vos tenías un ruido y en el cierre tenías otro ruido. Se llama clics recíprocos. Uno dice que cuando el paciente escucha el ruido, puede que el que esté afuera del cuerpo, ¿no? al lado, no escuche ese ruido. Eso me hace pensar en un ruido de tejido blando. Pero cuando hay otra persona que ya escucha el ruido, por ejemplo, yo estoy en una cena y escucho cuando la persona está comiendo, que hace la articulación, es común, pero no es normal, separar esa definición, ¿sí? Es común porque a mucha gente le pasa, pero no es normal, no estamos hablando de una salud de una articulación. Cuando hay alguien que escucha ese ruido, estamos hablando de un ruido de tejido duro, de hueso. Bueno, acá estamos viendo la articulación derecha, ¿sí? La que no tenía problemas. Tenemos. Esto es post tratamiento. Esto es 21 de abril del 2021, después de haber utilizado casi 2 años. Y lo que pasa que, bueno, estamos en la época de la pandemia. Tuvimos un año sin poder viajar, sin poder movernos. Pero la verdad que estuvo bueno también porque vemos que el tratamiento no retrocedió, al contrario, siguió su rumbo. Así que tenemos, esta es la articulación derecha, donde tengo oído, conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, cóndilo mandibular y el disco. Que el disco está bien posicionado. Claramente. Sí, el disco está bien posicionado, que no teníamos problema del lado derecho. Claro. Y esto es en articulación también derecha, a boca abierta, conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal, cóndilo mandibular y el disco. El disco está bien posicionado en boca abierta. Ahora vamos a ver lo que es la articulación izquierda, que era el que teníamos problemas. Tenemos conducto auditivo externo, cavidad glenoidea, cóndilo temporal, cóndilo mandibular y un disco que reposicionamos. Se puede ver claramente ahí con gris. Exacto, ahí está, este es.
es un disco bien posicionado y este disco sirve para amortiguar fuerzas compresivas y traccionales. Compresivas en la masticación y traccionales en la apertura bucal. Entonces vemos que este disco va a cumplir su función. Conductativo externo, cavidad glenoidea, cóndilo del temporal. Disco ahí arriba, este es el cóndilo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que este cóndilo es una imagen totalmente distinta a este cóndilo. ¿Pero por qué? Porque el cóndilo es como si estuviese abierto hacia afuera. Entonces, si un corte pasa por acá, yo voy a ver parte del cuello del cóndilo. Claro. Pero si un corte pasa por acá, yo voy a ver solamente una porción del cóndilo. Claro, por es eso lo se que ve estoy viendo. ese Claro, pedacito. por eso se ve solo un pedacito. Por eso las imágenes, si yo lo corro, ahí estoy viendo casi toda la mandíbula. Claro. Esto tengamos en cuenta que tenemos que hablar de una tridimensión. Entonces, a mí me sirve conocer la anatomía de la articulación. Claro. O sea que en conclusión ya podemos decir que está todo perfecto. Sí. Se arregló Sí, todo. Sí. A ver, yo como te lo dije ayer, nosotros los que hacemos articulación, siempre buscamos el bienestar del paciente, no nos fijamos mucho en la clínica. Y haber recuperado un disco está buenísimo, habla re bien del tratamiento que hicimos y de la utilización de la placa, porque el hecho que hayas utilizado la placa todo ese tiempo, haciendo las cosas bien, teniendo buena higiene, o sea, todo habla. ¿Por qué buena higiene? Porque si tuvieses mala higiene, las piezas dentarias pueden alterar la articulación. Claro, sí, Entonces, es un problema. es todo una sumatoria de cosas. Pero la verdad que recuperamos un disco que estaba mal ubicado y estoy muy contento con el tratamiento. Realmente, te felicito, está muy bueno. Está muy bueno. Lo que cuenta mucho acá es que está bueno que el acostumbrarse a usar la placa es esencial. Ya los primeros días. Sí, el problema es que uno no está acostumbrado al uso de la placa y es un cuerpo extraño, habla mal, está incómodo, se le traba la comida ahí abajo, duelen los dientes porque en realidad los dientes son apretados por una placa y el paciente no se acostumbra a usarlo, es costumbre, son 3 días de dolor y 3 días de molestias musculares. Bueno, acá lo que tenemos básicamente es, se le toma una impresión al paciente superior e inferior, ¿sí? Y se le toma un registro de mordida con esos electrodos. También utilizamos una electromiografía de superficie y una magnetografía, o podríamos llegar a estar utilizando. Entonces, este es el paciente con la mordida ya en relajación, ¿sí? Y a partir de esta mordida se construye una placa que calza así, donde vemos que la altura que yo tenía en la mordida se conserva con el uso de la placa. Exacto. Y esta es la placa. Es una placa rígida que puede o no tener un alma de metal atrás, es indistinto, pero fíjense que no es una placa blanda. No. Es una placa dura, ¿sí? Que justamente va a permitir, esto no se ve, si yo lo hago fuerte por supuesto se quiebra, pero no es una placa blanda que yo pueda mover fácilmente, doblar fácilmente. Resiste golpe. Yo recuerdo alguna que otra vez que se me cayó, porque Sí. uno la deja ahí y de repente que se vuela todo, ¿viste? Y Sí. se ha caído, pero no le ha pasado nada. No pasa nada. Hay veces que se quiebra atrás, pero no pasa nada. Lo que sí, los perros, no sé por qué les encanta comer la placa. Así sí. que no tengamos cerca un perro porque va a ir en búsqueda de la placa. No sé si es la saliva o qué. Eso yo no lo sabía, así que cuidado, ojo. Sí. Así que bueno, esta es la placa y acompaña al paciente. Y lo interesante de esto es que no existen ni cambios químicos ni cambios, más allá de beneficiosos, físicos del paciente. Con lo cual estamos hablando que el paciente recupera los movimientos mandibulares, recupera el alivio de no tener dolor sin darle medicación al paciente. Esto creo que es interesante. Y otro punto a tener en cuenta, que un problema articular hace, por una explicación mucho más larga de lo que podríamos
estar hablando en un video informativo, pero hace que la cabeza se incline y con eso todo el cuerpo está hacia un costado, con lo cual la postura va a cambiar. Entonces, aquellos deportistas, por ejemplo, que quieren tener un mejor rendimiento en su disciplina, al usar una placa y acomodar su columna vertebral, así sean sintomáticos o no, los pacientes pueden tener un beneficio en el rendimiento deportivo. ¿Qué le dirías a una persona que le da como miedo a empezar primero? Bien, el gran problema que tenemos es que el paciente puede llegar a leer lo que dice internet y no todo lo que dice internet es verdadero, entonces mucho cuidado con eso. Yo creo que lo que no tienen que hacer bajo ningún punto es ejercicios. Si a mí me duele la rodilla, yo voy a un traumatólogo, el traumatólogo no va a decir salta en una pierna para que se te calme el dolor, al contrario, te va a decir pone la pierna en alto, usa muletas, que con eso el dolor va a menguar. Con la articulación pasa lo mismo, yo no tengo que hacer ejercicios con un broche, yo lo que tengo que hacer es relajar la articulación. A fin de esto, yo soy partidario de relajarse, un baño caliente, bajar 20 cambios y hay que ver, por supuesto, qué alteración o qué situación tenemos que esté afectando la articulación temporomandibular. Pero no automedicarse, sin dudas, no hay que hacerlo. Es preferible realizarse una placa miorrelajante a fin de salvaguardar la articulación antes de hacer algo que no tengamos que hacer. Nosotros que hacemos la articulación no estamos muy de acuerdo con la placa miorrelajante, esa plaquita blanda superior, para nosotros no funciona, no funciona para tratar una articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque es una articulación totalmente arbitraria y la placa blanda no se puede utilizar para comer. Entonces, justamente en el momento que tenemos que estar salvaguardando la articulación, no lo estamos haciendo. Entonces, la placa blanda no sé si es del todo viable. Porque es donde más trabaja la articulación, es eso. Puede ser cuando comemos e incluso si tenemos bruxismo cuando dormimos. Seguro, seguro. Igualmente el bruxismo, y está bueno que lo hayas dicho, no es estático, también es dinámico, no es nocturno, sino también es diurno. Claro. ¿Sí? Entonces, el bruxismo es el contacto dentario por más de 7 minutos por día. Uno está en el partido viendo a la Argentina y dale, pegale, y uno está apretando los dientes. Claro. Bueno, eso es bruxismo. ¿Sí? Ese es un contacto que no debería existir. Las piezas dentarias no están acostumbradas a contactar unas con otras. Por eso se rompen, por eso se desgastan. ¿Qué le dirías a una persona que no cuenta con el dinero suficiente para costearse algo como esto? Porque obviamente el tratamiento es maravilloso, te ayuda un montón y en un tiempo que es increíble, pero también tiene sus costos altos. Hay distintos lugares en donde pueden recurrir a una sala como para que le hagan una placa miorrelajante. Y a esa placa miorrelajante hacerle una especie de altura odontológica, ¿no? Ir al odontólogo, a una guardia, y que le hagan una altura con un acrílico. No es lo mejor, pero sí les va a ayudar muchísimo. Genial. No es lo mejor, ¿por qué? Porque no estamos midiendo lo que realmente necesitamos. Claro. ¿Sí? Es algo muy arbitrario, pero también va a ayudar a que el paciente no comprima y no tenga dolores de cabeza, contracturas, mareos, problemas auditivos. O sea, hay un montón de situaciones que nos pueden hacer ver, ruidos articulares, que el paciente tiene un problema articular. Claro. O el mismo ruido solamente que pueda llegar a ponerse peor. Sin duda, sin duda. Hasta desaparecer. Cuando dijimos que desaparecía. Y esto es importante. La articulación no se va a sanar sola. Pero no significa que va a ir empeorando. Hay algo que se llama plasticidad neuronal. Entonces, el mismo organismo lo puede dejar en stand-by, pero no va a mejorar la situación. Lo que sí es que no va a empeorar. Bueno, eso es todo. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias a vos por curar un todo gusto. esto. Un gusto. Bueno, y acuérdense
que en este punto del video pueden suscribirse si no lo están, darle me gusta y compartir esto con si tienen algún amigo que tenga, qué sé yo, algún problema como este y que necesite ayuda, que no se deje estar, que tiene, como vimos, puede derivar a varios lugares para hacerse una placa. No tiene que ir directamente a lo más caro. Puede hacer algo que sea útil, sin dudas, y que no le sea tan caro. Sin dudas. Así que no se dejen estar. No se olviden que pueden compartir este video en todas sus redes sociales, que así a mí me van a ayudar muchísimo. También no olviden de ver uno de los 2 videos que están apareciendo ahora en pantalla. Muchas gracias a todos por ver.